una pregunta. Cuando Sí, usted dice CSS, ¿hay que ponerlos en HTML o CSS aparte, otro archivo? es claro, eso vimos en la primera clase de CSS, que hay tres formas de incorporar o sí, de agregar CSS a nuestro HTML. En en las clases Es pasadas habíamos visto tres formas que podías poner. Era una la en clase línea, pasada. Voy a fijar. de la pasada, la anterior, creo que vimos En la es, 4. sí, ahí vimos todo lo que es como la introducción a CSS, busca esa clase. Ahí es donde nosotros vimos bien cómo incorporar CSS en nuestro HTML. Pero usted dice que eso está equivocado, que no es propio, no está bien que lo hagamos en HTML a incorporar CSS. ¿Habría que hacer otro documento o no? Claro, Que no está bien hay visto. tres formas. La más recomendada es hacerla con un archivo externo. ¿No? O sea, no es que esté mal, sino que se recomienda siempre trabajar los estilos por cuestión de escalabilidad, o sea, de que nuestra aplicación puede seguir creciendo. Por eso es que nosotros siempre es mejor tenerlos aparte. Aparte, entonces hay que hacerlo, ¿no es cierto? Claro, sí, yo siempre digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Será dos archivos, entonces lo que hay que enviarte. Sí, serían dos archivos o puedes, si tienes WinRAR o WinZip, comprimirlos. Pero si no sabes cómo comprimir los archivos para mandar uno solo, manda los dos, no hay drama. Bueno, gracias. Dejo la compartir John Barr. Sé que el que quiso compartir. Bueno. Bien, bueno. Hoy vamos a ver algo que es muy importante que lo sepamos manejar, ¿sí? Que son las propiedades de textos y las fuentes en CSS. La clase pasada habíamos estado viendo lo que es eh, las unidades de medida, ¿sí? El CSS y los colores del CSS. Bueno, esta parte y todo lo que tiene que ver con textos y fuentes, que las fuentes son los tipos de letras que nosotros vamos a usar en nuestros diseños, viene a complementar esa parte, ¿sí? Todo lo que vendría a ser el diseño en sí. Porque justamente CSS lo que nos permite a nosotros es diseñar nuestra página web. Entonces, hasta lo que vimos ahora, en HTML vimos lo que es toda la estructura de nuestra página, ¿sí? Con las etiquetas de HTML vamos a hacer la estructura y con CSS vamos a dar los estilos. Vamos a hacer que esa estructura tenga, que sea más bonita, ¿sí? Entonces, para eso, para que nosotros vamos estilizando y haciéndola más bonita, por eso tenemos que ir cambiando diferentes cosas. Como por ejemplo, en la clase pasada vimos que podíamos modificar el tamaño de letra, el tamaño bueno, de las imágenes y demás. También habíamos visto los colores y los tipos de colores que existen en CSS. Bueno, ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de textos, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Por qué es tan importante ver los colores? ¿De qué nos sirve eso? Y vos, por ejemplo, acá tenés esta barra de navegación acá arriba, ¿cierto? Vos, cuando a vos te den un diseño, por ejemplo, te van a decir, tenés que hacer esta, esta plantilla, ¿no? Tenés que hacer esta página, y te van a decir los colores, te van a decir eh, cuál es el color primario, cuál es el color secundario, cuál es el color de acento que tiene la página, te van a dar todas esas indicaciones, y vos tenés que saber más o menos cómo vas a hacer para llegar a tener ese color. O sea que yo sí me lo tengo que saber de memoria, los colores. No hace falta. En los instructivos normalmente, o sea, en las peticiones de los clientes se sabe decir cuáles son los colores de la marca. Por ejemplo, los colores de Canva, por ejemplo, son estos. Voy a tener un color más azul, medio violeta y un poquito más claro acá, ¿sí? Entonces vos tenés que más o menos entender la forma en la que vas a hacer, por ejemplo, este degradé en CSS. ¿Ves? Porque acaba de un celeste más claro a un casi, bueno, no se ve tanto por el botón, pero tenés como un tipo morado ahí atrás. Ese efecto se llama degradé, ¿sí? Entonces,
Vos para saber cuáles son los colores que lleva este degradé, tenés que saber cómo vas a introducir los colores en CSS. Porque no es solamente, o sea, no es que rojo y CSS sabe qué es lo que es el rojo. Que es lo que vos tenés que poner. Hay muchas veces que te van a pedir un color específico, entonces vos tenés que saber manejar cómo vas a utilizar ese color. También, por ejemplo, si te dicen que va a ser un color que va una página o algo que va a terminar siendo impreso, tenés que saber qué tipo de color reemplaza. Los RGB, que son para pantalla, los colores Pantone, que son los que son para imprimir folletos y demás. Normalmente no suele pasar eso, ¿sí? Pero igual ustedes tienen que saber manejar cuáles son los colores. Por ejemplo, si el diseñador con el que ustedes trabajan o el cliente con el que ustedes están trabajando les dice la página, por ejemplo, la página que quiero hacer es el azul tanto, tanto, tanto. O sea, te van a dar un nombre, el nombre del color te lo pueden dar en hexadecimal, te lo pueden dar en RGB o en RGBA con transparencia, te lo pueden dar en HCL, y vos tenés que saber identificar cuál es ese valor para que vos lo puedas utilizar bien. ¿Entendés? Por eso es que es importante saber los colores, porque si no vas a poner, no es solamente el color que vos quieras, sino el que te pide el cliente o el diseñador. Sí, usted cuando hablo de los colores, digo, qué pérdida de tiempo el tema de los colores, decía yo. No, no, todo lo contrario, porque si yo te digo, por ejemplo, en el próximo trabajo práctico yo te voy a dar una página en donde vos vas a tener que utilizar sí o sí un color, ¿sí? Yo te voy a dar el valor del color y vos lo vas a tener que saber implementar en las partes que yo te diga, ¿entendés? Entonces es importante que vos lo sepas manejar esa forma, y no que pongas el color que vos querés, sino el que yo te estoy pidiendo, ¿entendés? Por eso tenés que saber cómo lo vas a buscar, o cómo lo vas a usar. No o sea, es más, los colores son los que más se usan, porque son los que hacen más la Claro. diferencia en el diseño. Bueno, en realidad todo hace, todo el conjunto de cosas, todo hace que podamos hacer que una página que se vea fea, con puro HTML, la podemos hacer mucho más bonita y accesible, porque eso impacta mucho. Si el usuario ve que la página que vos estás creando, o sea, si vos entras hoy en día a una página que un puro HTML, con las imágenes grandes y todo lo demás, te va a dar, o sea, no te van a dar ganas de visitarla de vuelta, no te van a dar ganas de quedarte en la página, directamente vas a salir, ¿sí? Porque no, la apariencia de la página tiene mucho que ver y suma muchos puntos. Entonces es importante manejar todo lo que es CSS, es muy importante, porque bueno, es parte del diseño, ¿no? Hoy en día las tendencias cada vez van creciendo y los clientes o los usuarios son más exigentes, así que hay que tener en cuenta eso, que una página bonita hace que se venda más. Bien, con respecto a las propiedades de texto y fuentes, bueno, normalmente bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de fuentes, ¿sí? Bueno, acá dice, bueno, vamos a controlar la apariencia, el texto, los tipos de... Tenemos diferentes tipos de fuentes, ¿sí? Esto es una introducción más que nada, ¿sí? Pero lo que me importa, tenemos diferentes tipos de fuentes. Esto vendría a ser más que nada cuestión de diseño, ¿sí? Si ustedes estudian o han estudiado o han visto algo de diseño en algún momento de su vida, se habrán topado con, por ejemplo, que hay diferentes tipos de letras, ¿sí? Hay como diferentes categorías de letras. Por ejemplo, tenés las serif, que son las que tienen serifa. La serifa, si podemos buscar un ejemplo, la serifa, por ejemplo, esta F, con estas terminaciones así, ves que tiene la U así, acá, 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 ¿sí? Estas terminaciones que tienen, esas son las serifas, ¿sí? Es como que tienen un adorno, más allá de la letra, tienen como un adorno. No estoy hablando de las cursivas, sino de ese adorno que le ponemos acá para las terminaciones de las letras. Por ejemplo, este parito acá en la F está y acá en esta otra no, ¿sí? Entonces podemos, estas partes de las letras, estas terminaciones de las letras, podemos decir que son las serifas. Entonces tenemos el tipo de letras serif, que son los tipos de letras con remates, o también llamados serifas, y después tenemos las sans serif, que son las sin serif, o sea, vendría a ser todo lo contrario
a la anterior. Acá, por ejemplo, como ponía recién de ejemplo la F, vemos que tenemos esta terminación, que esta no la tiene. Entonces podemos definir que esta es una F con serifa y esta es una F sin serifa, ¿sí? Esto también va a depender mucho del diseño que nosotros queremos dar. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una página para un restaurante, muchas veces los restaurantes suelen tener una idea más formal y demás, entonces suelen usarse fuentes así con serifas, lo que son las cuestiones o cosas más elegantes, suelen tener letras con serifa. Y para las cuestiones o para las páginas o diseños que son un poquito más tranqui, digamos, o más a un nivel no tan exigente en cuestiones de vista, digamos, solemos utilizar sans serif, que serían fuentes sin serifas. Bueno, después tenemos la monoespaciada, que son, por ejemplo, es esta, por ejemplo, que tienen como, es parecida a esta que hemos visto anteriormente, pero tienen como un espacio, el mismo espacio entre letra y letra, ¿sí? Acá por ahí, qué sé yo, entre la S, entre la pancita de esta S y la A, no hay la misma distancia que entre la A y la N, por ejemplo. En vez, las monospace o las monoespaciadas, sí, ellas siempre respetan esa misma, esa misma distancia entre letra y letra, ¿sí? Entonces, ¿para qué usamos estas letras? Este tipo de letras se suele utilizar mucho en lo que son consolas. Por ejemplo, si nosotros abrimos el Visual Studio, y yo abro, por ejemplo, una terminal aquí en Visual Studio, ahí está cargando. Para ver que las letras o el tipo de letra que se ve acá en la consola, fíjense que son monoespaciadas, ¿sí? Normalmente son monoespaciadas justamente porque Profe, la lectura es pregunta, más fácil. Sí, una pregunta. Usted sabe que en mi Visual Studio Code no me sale arriba archivo, editar, selección, me sale todo en unas líneas. No sé qué toque yo que ya no me sale arriba. ¿Qué tengo que tocar para que me salga arriba? depende de la resolución. Si tiene una resolución de pantalla más chica, por ejemplo, yo acá, fíjate que lo que voy a hacer es achicarlo. Fíjate, ve, y ahí te pone el menú así, con líneas, y vos lo tenés que expandir. Es porque está más chiquito. Cuando vos tenés una resolución de pantalla más grande, eso se adapta y el menú va creciendo, ¿eh? No, no, sí, lo tengo así como en mi computadora, que es grande. No es chico mi computadora. Toqué algo que se saque todo eso y lo puse y queda en las rayas. Sí, igual no es algo que te impida usarlo, la verdad. Y igual No, tenés el menú ahí. No, queda tranquila que mientras que tengas el menú ahí con las rayitas, lo mismo puedes ir buscando las opciones ahí. Queda claro. tranquila, eso no te va a afectar en nada. Bueno, gracias. Bien, continúo. Em, bueno, tenemos las serif, que son las que tienen remates, las fuentes con remate, las sans serif, que son las fuentes lisas, también tienen no me sale. Acá, por ejemplo, te dice que las serif son con un aspecto visual más formal, como por ejemplo algo que tenga que ver con un restaurante o algo que sea más elegante, y las sans serif con algo más informal. Las monospace se suelen utilizar para código, como por ejemplo la consola, o por ejemplo lo que es, por ejemplo, esta consola, ¿eh? El tipo de letra que tienen son más monoespaciadas. Eh, Dale, Juan, de drama. Bueno, suerte con la tormenta entonces. Nos vemos en las próximas clases. Ya tranquilo, igual la clase se está grabando, así que bueno, después la ves grabada. Bien, suerte. A ver. Entonces, bueno, se suele utilizar este tipo de letra que son las monospace. Después tenemos las cursivas, que son el tipo de letra que simula escribirse como si fuese a mano, ¿sí? Y después tenemos las fantasías, que pueden ser un montón de caracteres extraños y personalizados, que son las de abajo,
que en realidad no se usa mucho en los diseños, sino que es más que nada cuestión de adorno, pero por ejemplo nosotros es muy raro que tengamos que usar, o es muy raro que te la pidan, pero bueno, es importante saber que existen también. Y después tenemos acá, bueno, ¿cuál es la diferencia de unas letras con serifas o sin serifas, ¿sí? Las serifas, como he dicho, son decoraciones o remates que hacen que la letra sea más bonita y que tenga un estilo más formal. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen que la explica muy bien. Tenemos sin serifa y con serifa. La serifa es este adorno que tenemos acá, ¿sí? En algunas letras. Y sin serifa es la ausencia de remate o palo seco. Este también otro nombre que se le suele decir. Bien. Bueno, después tenemos las monospace, las monoespaciadas, que como dicen, siempre van a tener el mismo ancho. Por ejemplo, acá vemos la diferencia entre una fuente que no es monoespaciada, porque por ejemplo entre esta M y esta O no hay la misma diferencia de espacio, y que en una fuente monoespaciada, sí, todos respetan la misma distancia, ¿sí? Todos tienen el mismo ancho de la letra. Bien. Eh, Después tenemos algo que se llama el grosor de la tipografía, ¿sí? Que por ejemplo cuando nosotros usamos en el Visual Studio recién, bueno, la clase pasada, si nosotros queremos, por ejemplo, colocar, a ver, vamos a ir acá ¿cómo se llama? Profe, ¿qué es Canva? ¿Es suyo Canva? No, Canva es una aplicación, mira, Ah, bueno. entrar en canva.com y es una página que te permite hacer muchos diseños, ¿sí? Creas una cuenta acá, registras con Google o con correo y puedes hacer diferentes tipos de diseños. Sí, yo me Pero registré, pensaba que era de usted. no, no, no. Es una herramienta de diseño. Después tenés, no me acuerdo si la página, no importa. Vamos a crear acá un archivito. Perfiles, así lo tienen. Bien, vamos a crear acá un nuevo proyecto. Profe, ¿cómo Carpeta. puedo hacer para restablecer el color que tenía Visual Studio Code? Pues yo le cambié por el color más claro, le puse. Yo quiero que esté el Al mismo tema, color. bien, ahí ya te explico. Igual ahí Bueno, ya le voy a pasar un cursito que es gratis, que le explica todo lo que es el funcionamiento de Visual Studio para que ustedes lo puedan adornar, lo puedan, igual que el tema de los atajos del teclado y todo eso. Eh, Está bueno que lo sepan porque por ahí es una herramienta del Visual Studio, es una herramienta que usan el día a día, ¿sí? Cuando empiezan a programar o se dedican a esto, o el simple hecho de querer hacer una página web les va a servir mucho. Bueno, vamos a poner textos en CSS. Vamos a filtrar esto acá. Y vamos a crear un index.html. Vamos a poner textos en CSS. Y acá vamos a crear un archivo de este punto .css. Acá lo vamos a vincular con el link de CSS y acá le vamos a poner
Vamos a poner esto en un H1. Listo. Si nosotros vamos a abrirlo con Live Server, ya tenemos ya nuestra página, ¿sí? Yo para explicar lo que son las tipografías, bueno, vamos a usar acá un párrafo, por un lorem de 60. Acá tenemos la tipografía, tenemos ya perdón, el párrafo. ¿Y qué es lo que es esto del grosor o el peso de la letra? Es justamente lo que estamos viendo acá. Esta es más flaquita, esta un poquito más gruesa, ¿sí? Hasta que tenemos un 800. ¿Qué es lo que es esto? De 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 800 y El 900 grosso, también. el Ese es grosso, el grosor. Exactamente, muy bien. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar este párrafo con CSS, ¿cómo lo haría? Si yo quiero seleccionar y darle los estilos a este párrafo, ¿cómo sería? Poniendo punto P y ahí darle Muy estilo. bien. ¿Cómo estás, Yamila? Buenas. Sí, hace rato Venida. le dije no. Está bien, Edra. Como dice, el punto no, hay que solamente poner la P. El punto, recuerden que es solamente cuando tenemos clases. Si nosotros ponemos acá clase, por ejemplo, párrafo 1, ¿sí? Acá sí tendría que poner punto párrafo 1, ¿sí? Pero si no, si yo quiero solamente, o sea, y este seleccionaría solamente a este párrafo o a todos los párrafos que tengan la misma clase. Pero si yo quiero seleccionar todos los párrafos que tengan, o sea, que cualquier párrafo que yo haga en mi HTML tengan este estilo, yo, por ejemplo, ahí ya tendré que seleccionar solamente la P, o sea, utilizar el selector de etiqueta, que es la P, solita. Bueno, ahí abrimos y cerramos llaves. Y para el CSS, para decirle cuál va a ser el peso que va a tener nuestra fuente, o las letras, vamos a decirle que va a tener un font weight. Este. Y acá tenemos B100, 200, hasta 900. Después tenemos bold, bolder, lager, normal, y bueno, esto es heredado, y nada. Pero basta con decirle, por ejemplo, si le pongo 100, fíjense que ahora la letra no cambia así. Está tomando el estilo. A ver si el cambio de color. Ahí está. Sí, sí, está tomando el estilo. Entonces, si yo pongo un 900, acá se ve que está más gruesa, ¿no? Si le pongo 200, la letra es más fina, y así, ¿no? Es más, hasta si yo quiero seleccionar el H1, que como sabemos el H1 ya es más gruesito, ¿eh? La letra. Si yo quiero cambiar eso, puedo poner que el font weight de esto va a ser de 100, por ejemplo, y vemos que ya no es tan grueso, ¿no? Ahora está como más finito. Y sobreescribimos entonces ahí el valor que tiene por defecto. Que por defecto esto viene con bold. Ahí tiene bold. Si yo no le pongo nada, queda igual. Y si yo le pongo 200, ahí se hace más finito. Bien. Eso es el peso, que lo podemos medir así en 100, 200, 300. Y bueno, lo anteriormente, bueno, si queremos probar cambiar el tipo de fuente, podemos cambiarlo con la propiedad que dice font family. Acá nosotros vamos a decir qué fuente es la que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo quiero una letra con serifa, acá tenemos, por ejemplo, a New Time Roman,
que es el nombre de la tipografía, y el serif es el tipo, o sea, la categoría que estaría utilizando, que es con serifa. Después tenemos, por ejemplo, el Seoge, Segoe, UI, el Taoma, Geneva, Verdana, todo esto son los nombres de las tipografías, y te dice acá al final el tipo de letra que es sin serifa. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono esta, ¿sí? ¿Qué es lo que sería? Estas son diferentes opciones que le estamos dando nosotros al navegador. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, mira, fíjate si el usuario tiene en su computadora algunas de estas fuentes instaladas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando instalamos el Windows, si hacemos la instalación del sistema operativo, ya viene Windows, ya viene con algunas fuentes instaladas. Normalmente son estas, ¿sí? Son fuentes más comunes. Si están instaladas, va a salir así. Por ejemplo, si pareciera que no está instalada, entonces como que no lo toma. Pero no hace falta que yo ponga todas estas. Puedo poner solamente esta. Por ejemplo, vamos a dejar en Verdana, ¿sí? Vamos a decir Verdana y que sea de tipo sin serifa. Ya lo vamos acá y vemos que el párrafo ya cambió de estilo, ¿eh? Ya no tiene los... Anteriormente era una fuente con serifa y ahora es una fuente sin serifa, ¿eh? Ya le cambiamos el estilo. Y bueno, estas son algunas fuentes que ya vienen instaladas en el sistema operativo, por ejemplo, como el New Time Roman, Time New Roman, que con serifa, ¿ves? Ya cambió el estilo. Y este es con serifa. Y si yo quiero poner, a ver, vamos a poner una mono space, si sale alguna. Esta, la Courier, vemos que cambia el estilo. Esta es una fuente tipo monoespacial. Eso siempre va a tener que ver de acuerdo al diseño. De esta manera nosotros cambiamos los estilos de la fuente, los tipos de fuente, y le decimos qué fuente específica queremos usar nosotros en nuestros diseños, en nuestras páginas. Bien. Bueno, acá tenemos el font family, como hemos visto recién, para decir qué tipo de letra. El font size va a establecer el tamaño, ¿sí? Fíjense que acá si yo no le pongo el punto y coma, tamaño. El font size, bueno, tiene estas medidas así que vienen por defecto, pero lo más, como habíamos visto en la clase pasada, es mejor siempre trabajar la fuente con un tipo que sea relativo, unidad de medida relativa. Por ejemplo, podemos ponerle que sea 2 rem, ¿sí? Bueno, eso fue muy grande. Vamos a poner 1.5. Ahí está. Entonces ahí tenemos el tamaño de nuestra letra. Sí, ahora que se ve muy grande también porque le hice zoom. Pero bueno, acá tenemos el tamaño de la fuente. Si quiero poner un poquito más chica, un rem, ese sería el tamaño normal. Y 1.2%, y sería un poquito más grande. Siempre en lo que son fuentes sobre todas las cosas, siempre tenemos que manejar medidas de rem, ¿sí? Los rem, porque son unidades relativas. Bien. ¿Qué más? Bueno, esos son los temas de las fuentes. El font weight, que era justamente el espesor o el grosor de la letra. El font style define el estilo de la fuente, sí que va a ser itálica, oblicuo o demás. Por ejemplo, si esta, pero vamos a poner acá una... ¿Cursiva tiene? Vamos a poner un área sin serifa. Y acá le vamos a decir que vamos a cambiar el font style a itálica. Y ahí se ve diferente. Ahí tiene como esa inclinación de la letra que se llama itálica. Después tenemos la oblicua, que es parecido, si no cambia mucho, pero es
es diferente. Bien, después tenemos la alineación del texto. Por ejemplo, si yo quiero que este párrafo, fíjense que ahora el párrafo está orientado siempre primero hacia la izquierda, y yo acá, perdón, no el párrafo, el título está orientado acá a la izquierda. Si yo quisiera ponerlo acá en el centro, vamos a ir al párrafo, ¿sí? Y vamos a decir que el text align va a ser center. Y ahora lo tenemos en el centro, ¿sí? Esa es la forma de acomodar el texto en la pantalla. Bien, después tenemos el text decoration. Esto normalmente se lo usa mucho a la hora de quitar las decoraciones que vienen en los enlaces. Pero, por ejemplo, si yo este H1, que es el texto principal, yo quiero darle un estilo, darle un subrayado, por ejemplo, voy a decir que al text decoration le voy a decir que tenga un underline, que es una línea por debajo, ¿sí? Y si vamos acá, ¿ves? Ya tengo el estilo de subrayado. También puedo decirle que en vez de esto quiero overline, que es una línea por encima. Y después, ¿cuál es lo que tenía? El doble. Dash. Acá no se va a ver. Muy apenito. Porque no tiene. No se lo va a ver acá. Si le pongo color. Bueno, no importa. Esto se lo ve mucho en lo que son los bordes, más que nada. Pero si quisiera, como dije recién, dar un subrayado, utilizamos la propiedad, el valor underline en la propiedad text decoration, y se nos pone acá el subrayado, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? El text transform. El text transform, por ejemplo, vemos acá que tenemos nuestro texto que es, o sea, empieza el texto y tenemos la mayúscula al principio y después, bueno, todas las palabras con minúsculas. Después de un punto comienza la mayúscula y todo como es un texto, ¿sí? Párrafo común y corriente. Acá también en el texto del título vemos que están todos también con la mayúscula, minúscula, todo normal. Y si yo quisiera, por ejemplo, hacer que todo mi texto sea en mayúscula, yo lo que puedo utilizar es el text decoration, perdón, el text transform, y decirle que va a ser uppercase. El uppercase hace que las letras sean todas en mayúscula. También les puedo decir que va a ser lowercase, que es el texto en minúscula, todas las letras en minúscula. Y capitalize, que son las primeras letras mayúsculas, el resto de la palabra en minúscula. O sea, todas las palabras de mi texto van a tener la primera letra siempre en mayúscula. Eso quiere decir que es un texto capitalizado, ¿sí? Bueno, eso no es parte de programación, es algo de lengua, ¿no? Lengua y literatura. Más que todo, leyes, normas de la lengua. ¿Qué más? Después tenemos, bueno, propiedades de fuentes, que acá, bueno, de esto no vamos a tocar mucho, porque esto es más que nada para definir una fuente. Las variedades, ¿no? Esto también, el CAPS se utiliza más que nada para cuando nosotros queremos hacer un diseño en el que no queremos que sobresalga las letras. A ver, no sé, complicadas son ejemplo. Bueno, pero bueno, ya vimos casi la mayoría.
Bueno, esto es trabajando con las fuentes que nosotros tengamos instaladas en la compu. O sea, no nosotros, sino el usuario, ¿sí? Si nosotros o nuestro proyecto tenemos o nos dicen sí o sí tenés que utilizar esta fuente, que es muy probable que no la tengan todos los usuarios instalados. Entonces, ¿cómo yo hago para especificar y decir que siempre mi proyecto, o sea, mi página siempre va a tener, por ejemplo, en los párrafos siempre van a ser la misma letra? Yo para eso tengo que instalar una fuente, ¿sí? Tengo que instalar una fuente en mi proyecto. Y la forma más fácil es hacerlo utilizando las fuentes de Google, ¿sí? Yo acá en el texto, ¿sí? Yo les dejé una, una pequeña guía de cómo ir instalando las fuentes. Así que bueno, ahora lo vamos a hacer rapidito. Bien. Primero tenemos que ir a la página de Google Fonts, ¿sí? Tenemos que elegir una fuente, por ejemplo, vamos a poner que yo quiero, a ver, Montserrat. Montserrat es una de las letras más usadas. Entonces, ¿qué pasa? Yo la selecciono, le pongo acá donde dice Get Font, que es traer fuente, y acá me dice si la quiero descargar o si la quiero utilizar de forma embebida en mi código, ¿sí? Si yo la quiero poner en mi código de CSS, de HTML y CSS. Vamos a poner esto, porque nosotros lo vamos a hacer a través del código. Y acá tenemos, bueno, varias fuentes en las que podemos seleccionar el grosor y demás. Y también ponemos, este sería el grosor y este es la itálica. Si esto digo, no quiero las itálicas, solamente quiero las comunes, que son las roman. Y acá si yo selecciono así en Full Axis, donde dice Full Axis, va a seleccionar todos los grosores de la 100 a la 900. Pero si yo quiero especificar cuáles son las fuentes que yo quiero descargar, por ejemplo, yo solamente necesito la 400 y la 700, ¿sí? Voy a seleccionar esas dos. Esta, bueno. De las 400 a la... Vamos a seleccionar todas primero. Dejar. ¿Qué ha cambiado esto? Esto no estaba antes. Esta, me deja seleccionar 700. Bueno, vamos a ir con las 700. Vamos a seleccionarlas todas, de la 100 a los 900. Y acá me dice cuál va a ser el link que yo tengo que utilizar para colocarlo en el HTML o si lo quiero importarlas en mi CSS. Vamos a hacerlo primero con el código de HTML. Vamos a copiar esto, vamos a ir a nuestro proyecto y acá por encima, sí, por encima de esto, vamos a colocar lo que copiamos, que son nada más que etiquetas link, que lo que van a hacer es traer la información para que nosotros podamos utilizar estas fuentes. Bueno, ahí te dice más o menos. Y te dice cuáles son los grosores, tendría que decir acá, a ver, la 100 a los 900. Entonces, ahora hay que ver cómo lo usamos. Ahí lo que hicimos es traerla eh, a nuestro proyecto, instalarlas, estas fuentes en nuestro proyecto. Ahora, si yo quiero usarla, acá te da un ejemplo de cómo tenés que hacer, ¿ves? Cómo tenés que llamar la fuente. Vamos a cerrar así. Y acá lo usamos, por ejemplo, si queremos ponerla en nuestro párrafo, en vez de esta fuente, vamos a poner Montserrat, ¿sí? Bueno, acá dice, bueno, el tamaño
foto en la normal, esto de font style, o sea, normal, sin ningún estilo cambiado. Este es el grosor de la... bueno, esto lo vamos a sacar. O lo vamos a poner también normal, por ejemplo. Y acá lo que podremos hacer, que no tiene este, es definir el font weight y decirle que va a ser de 400, que es la más normal. Y ahora si vamos a la página, ya tenemos nuestra letra Montserrat, ¿sí? Bien, eso es utilizando la interacción a través del HTML. También podemos hacerlo, y ahora yo lo voy a mostrar, y fíjense que esto cambia, ya no tiene más la importación, entonces nos sirve. Ahora lo vamos a hacer a través del import, del etiquet del import que nos da también Google. El import, el arroba este con el import, lo que va a hacer es decir directamente en el CSS que lo vamos a instalar. Entonces vamos a ir acá a lo más alto de nuestro CSS. Siempre esto va primero que nada. Ahí estamos importando lo mismo a través de un enlace. Y si vamos ahora a nuestra página, vemos que ahí volvió. ¿Sí? Fíjense si yo comento esta línea, ahí cambia. Tenemos esta letra por defecto, pero si yo saco esto, ahí cambia. ¿Sí? ¿Cómo se hace para comentarlo? Yo lo hago con el teclado, con control y la tecla que cierra la llave. No sé, es justo, esta es la tecla que está justo al Está al lado del enter. ¿Cómo? La tecla que está al lado del enter, digamos. Bueno, a mí me sale al Claro, lado del enter. claro. Ya ver si pongo poner teclado en pantalla. Yo presiono control y esta. Y ahí comento. Que acá no va a hacer nada, pero control y este. Ahí comenta, ahí lo comenta, ¿verdad? Y para descomentarlo lo mismo, control y este. Y se descomenta. Son atajos de teclado que por ahí sirven. Por ejemplo, el hecho de comentar. Sí, el hecho de comentar y descomentar código, por ahí como lo hago yo, como dice recién, más que nada por ir probando y qué sé yo, te sirve un montón. Bien, ¿Tiene que ver con las letras especiales? claro, no son especiales, sino que son letras específicas, porque yo, por ejemplo, en un próximo proyecto les voy a decir que van a hacer una página en donde todos los textos, por ejemplo, en todos los párrafos, o por ejemplo, en todos los títulos van a estar la letra, la Poppins, que es lo que más me gusta. Acá está la que tenemos. Acá vamos a eliminar esta. Vamos a ir a buscar y van a buscar la letra Poppins, ¿sí? Y acá está. Eso está dentro de Google, Google Font, digo. Exacto. Ahí les paso después el enlace si quieren. ¿Usted me recomienda Edge para buscar algo o lo tengo que desinstalar al Edge? Y queda en gusto de cada uno. Porque hay que Es, pagar, dice no sé qué, el Edge. la hice gratuito. Todos los navegadores son gratuitos ahora, no, ninguno te corre nada. Pero Lo por que la son, cuenta de Microsoft, por ejemplo, te dice que tienes que pagar. Por la cuenta de claro, si Microsoft. vos querés el paquete 365 de Microsoft, sí, tenés que pagar. Eso sí te lo cobran, pero el navegador lo puedes usar sin pagar eso. Ujú. Bueno, ahora ya la seleccionamos a esto. Acá tenemos las letras que seleccionamos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner esta letra. Acá están estos son los que yo quería seleccionar. Acá seleccionas todo o podés decir cuáles son los que vos querés.
Por ejemplo, yo solamente quiero de estas, solamente quiero como va a ser un texto para un título, puede ser las 700 o las 800. Las 400 no. Entonces yo selecciono acá las que yo quiero. Y acá ya me trae ya el enlace para ponerlo en el HTML o el import. Yo siempre recomiendo el import, que es más rápido y es mejor. Entonces vamos a hacer la importación de esta fuente también. Y acá en el párrafo le vamos a decir, perdón, en el H1 le vamos a decir que va a tener un font family y acá abajo le copiamos. Eh, acá te dice cómo tenés que llamarla. Y para que sea una fuente bien gruesa, le vamos a poner, vamos a usar la 700. Fíjense que acá no traen desde la 100 a la 900 como la de arriba. Voy a hacer más grande. Creo que se fijen un pequeño detalle. Acá en el link con el que nosotros traemos la fuente, dice que va a tener, por ejemplo, desde la 100 a la 900, todas. Y acá dice que trae las 100, las 700 y las 800. Y entonces yo como yo elegí esa fuente nada más, tengo que elegir entre las 700 o las 800, ¿sí? Entonces yo acá elegí 700. Entonces ahora mi párrafo va a tener una fuente Poppins sin serifa, que es una fuente de estilo sin serifa, y con el grosor de 700. Ahora vamos a ver la página. Y acá tenemos, el texto es diferente y tiene el 700. Y ahí tenemos ya un párrafo. Acá tenemos ya como si fuese. Acá también podemos cambiar los colores. Por ejemplo, a este si le quiero cambiar eh, el color que quiera. A ver qué color le podemos poner. Un azul. ¿Sí? Y si yo quisiera ponerle, por ejemplo, un color blanco, ahí no se va a ver, pero puedo ponerle un fondo que va a ser negro. Tenemos. Todo lindo, ¿eh? ¿Qué más? Podemos poner cualquier otro color de fondo también. Por ejemplo, un color así. Y si quiero. Negro, negro me gustó. Sí, eso es cuestión de ir. Y si no, vamos a hacer un gradiente. Como acá hay varias páginas. Bueno, acá tenés CSS. Que vos pones acá cuáles son los colores. Veis, vos podés ir poniendo los diferentes colores y vas haciendo el gradiente. Va a ser más azulado. Estas son herramientas que pueden usarlas tranquilamente, chicos. Yo no. Vamos a hacer un poquito más sólido. Ahí. Ya vamos a hacer un poquito más acá. Y acá te tiro el CSS. Listo, lo copiamos. Más que nada es esto. Y acá ya tenemos el texto así. Así como estas hay un montón. No justamente tiene que usar esta. Yo si quiero se las paso a esta. Pero no
como esta, si ustedes buscan en Google, van a encontrar un montón. Las que a ustedes más le entienden, más les guste. Fíjense que es cuestión de ir cambiando los colores nada más. Y Profe, son las 8 ya. bien, ya terminamos, ya terminamos. Bueno, No se olviden que 20 minutos nos va a ayudar con el tema del trabajo final. sí, ya terminamos la grabación y yo lo hacemos. Bien, ¿dudas sobre esto? No, yo ninguna. Ninguna. Buenísimo. Listo. Igual ya lo voy a estar dejando, bueno, la semana que viene, porque esta semana están con el trabajo práctico. Le voy a dejar otro trabajito más. Yo tomé nota. Buenísimo. Bueno, cortamos la grabación acá.